Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículo 11. En el nombre del Padre y del Hijo y con unción y poder de tu Santo Espíritu, mi Señor. Amén. Y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén, amén. Hermosas palabras que encontramos en nuestra Biblia. Nosotros tenemos la oportunidad de agradarle más a Dios con nuestra manera de vivir como cristianos, como hijos suyos, como creyentes. Y es que nosotros no podemos estar tragando entero todo lo que escuchamos, todo lo que recibimos de predicación de otras personas. Llámese quien se llame, sea quien sea. Porque aquí nosotros vemos que los que estaban predicando prácticamente allí eran Pablo y Silas, tremendos siervos de Dios. Y está confirmado en la Biblia que fueron tremendos siervos de Dios, y aún así, los que recibían allí en Berea esta predicación de parte de ellos, hablando de los judíos que estaban allí, cuando recibían la predicación y las enseñanzas de Pablo y Silas, ellos no se quedaban con un amén y ya y creían a ojos cerrados. Ellos iban a las Escrituras para poder discernir, para poder comparar de lo que estaban recibiendo como enseñanza de Pablo y Silas y poder decir, es verdad lo que nos está diciendo y predicando, es verdad. O decir, no, nos está diciendo algo completamente antibíblico. ¿Cómo pudimos nosotros haberle creído tal cosa? En nuestros días nosotros sabemos que Dios había profetizado que en los postreros tiempos habrían demasiados vientos de doctrina. El Señor nos había advertido que se iban a amontonar maestros por todas partes, pero cada uno predicando conforme a sus propias concupiscencias. Pero también hay siervos de Dios predicando en muchas partes, maestros de Dios, misioneros, evangelistas del Señor. Y en cuanto a nosotros, para que sigamos creciendo sanamente con la leche espiritual no adulterada, nosotros debemos siempre, porque a Dios le agrada que nosotros lo hagamos, meditar en su palabra, escudriñándola. Escudriñemos las Sagradas Escrituras, porque yo soy testigo de que en esta generación que nos tocó vivir a nosotros por la gloria y la bendición de Dios, que en esta generación hemos conocido personalmente predicaciones de muchos tipos de personas diferentes que están desviadas por completo y que predican cosas que no están escritas en la Biblia, y además, lo peor aún, que van en contra de lo que dice la Biblia, y muchos del pueblo cristiano repiten amén a ojos cerrados y practican en sus vidas aquellas enseñanzas que son antibíblicas, y practican en sus oraciones, y practican en su manera de vivir, practican en su manera de comportarse, de reaccionar y en su manera de buscar a Dios. No vamos a permitir que el maligno nos confunda, porque sabemos que no podemos ignorar sus acechanzas, no podemos ignorar sus maquinaciones. Este mismo versículo en la versión Nueva Traducción Viviente dice así: y los de Berea tenían una mentalidad más abierta. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Y me encanta porque cuando lo vemos en la traducción al lenguaje actual, dice, los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Y nosotros queremos ser bien buenos ante los ojos de Dios, porque Él es nuestro juez. Él es quien nos juzga. Él es quien nos aprueba o desaprueba. Entonces, si queremos brillar delante de alguien, esforcémonos por brillar solamente delante de Dios, porque cuando queremos brillar delante del mundo y para el mundo, eso se llama vanidad. Y nos desenfocamos, y cuando le agradamos al mundo, nunca le agradamos a Dios. Entonces agradémosle a Dios y busquemos su mensaje fiel siempre. Si Dios a ti te escribió una carta de amor y lo dejó escrito en la Biblia, y envía a otra persona que te entregue ese mensaje, ¿qué es lo que quiere Dios, el autor? Que recibas el mensaje que Dios te escribió.
no que recibas un mensaje diferente, porque Dios te quiere hablar por medio de la palabra que ya está escrita en la Biblia. Dios quiere que tú escuches el mensaje, esa carta que Dios, con esmero, con denuedo y dándole mucha importancia, te escribió a ti y me escribió a mí. Imagínate entonces una pareja de esposos y que el esposo tenga que abandonar a su esposa por un año, porque le tocó viajar, sea para prestar servicio, o por un trabajo, o por una situación, lo que sea forzado a viajar un año lejos de su casa, y entonces que no exista el WhatsApp, que no exista el internet, como tiempos atrás, sí, sino que envíe cartas. Y entonces el mensajero se queda con el mensaje, y en vez de entregarle la carta que él escribió, más bien le dice a ella: vea, esas cartas prácticamente se dañaron en el camino, y es verdad, se le dañaron, se mojaron, se destruyeron accidentalmente, y él le dice: pero yo las leí y el mensaje es este, tin, tin, tin. Pero ¿y qué tal que ese mensajero diga otro mensaje muy parecido pero diferente? No es lo mismo, ¿cierto? Si Dios nos escribe un mensaje es porque quiere que nosotros escudriñemos y escudriñemos, porque Dios quiere que nosotros crezcamos. Y nosotros como pueblo de Dios no podemos ser engañados en ningún momento. Dice en la versión traducción al lenguaje actual que los que vivían en esa ciudad eran más buenos que los otros judíos de Tesalónica. Escuchaban muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús. Y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. La pregunta es: ¿tú practicas esto en tu vida? ¿Tú lees todos los días para comparar lo que te enseñan a ver si es cierto? Pues les cuento a mis amados hermanos por testimonio que desde el primer día que me convertí a Cristo, yo comparo en la Biblia y miro todo lo que me enseñan para ver si es cierto. Y créanme que muchas veces uno se lleva sorpresas y ve cosas que no son bíblicas y se lo están enseñando a uno como si fueran bíblicas. Meditemos en ello, que ello nos ayuda a crecer y a agradar más a nuestro Dios. Un abrazo desde la distancia. Dios les siga bendiciendo y fortaleciendo. Cristo vive.